Buen día, te bendigo con toda bendición. Te bendigo, que te siga un día, una jornada bendecida por Dios en tu vida. Y bueno, y seguimos hablando de la humildad, ¿no? Y muchas veces pensamos o se piensa que nosotros no podemos tener una relación directa con Dios. Bueno, tenemos que acudir a alguien que interceda por nosotros ante Jesús, y Jesús a su vez después intercede o opera con Dios a nuestro favor. Y eso no es así. O sea, la humildad a veces nos hace el creer que somos humildes. No tenemos un falso concepto de humildad, ¿no? Entonces creemos que nosotros no podemos hacer esto o aquello porque no. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Quién sos vos? ¿O quiénes son ustedes para que puedan acceder directamente al Padre Celestial por medio de Cristo? Y sin embargo, y eso, bueno, eso es porque muchas veces no se conoce justamente lo que dice la palabra de Dios. Entonces muchas veces pensamos o tenemos estos pensamientos falsos de humildad que nos hacen cometer errores, porque la palabra de Dios nos dice que nosotros no necesitamos otro intermediario, no necesitamos otro intercesor. Cristo fue el que pagó en la cruz por justamente para reconciliarnos con el Padre, porque lo hizo para el perdón de nuestros pecados y porque Él es el que aboga delante del Padre por nosotros. Entonces nosotros podemos tener entrada libre, tenemos acceso libre al trono celestial por medio de Jesús. No necesitamos que haya otro antes de Jesús que nos conecte con Jesús y Jesús nos conecta con el Padre. No, no es así. Entonces esa humildad es falsa. Eso no es humildad. Eso es, digamos, ignorar las Escrituras por un lado, y por el otro ponernos siempre como en que soy una cosa que no sirve, que no somos dignos. Somos dignos. O sea, Cristo es el que nos hace dignos para poder entrar al trono de la gracia, a la presencia del Padre. Justamente su sangre y su muerte es lo que nos hace dignos. Sin Él sí, no somos dignos, pero con Cristo somos dignos. Entonces, si yo digo creer en Dios y digo creer en Jesús, tengo que saber esto. Y fíjate lo que dice en la carta de los Colosenses. Hay una carta del apóstol Pablo a los Colosenses que dice, fíjate lo que dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Es, como decir, nada delante de lo que es Dios, delante de lo que es Cristo y de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo? La iglesia. La iglesia es de Cristo y Él es la cabeza, ¿no? Y dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad. Afectando humildad. No que es humilde, sino que tiene actos, como yo te dije el primer día, tiene alguna actitud de humildad, pero en realidad no es humilde. Quiere tener humildad, pero no es humilde. Quiere tener humildad, pero no es humilde. Entonces dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Afectando humildad. Como que, no, nosotros tenemos que tener cumplimiento religioso en cuanto a Dios. Cumplo la fiesta, voy a la fiesta, tengo que cuidarme en la comida, en la bebida. No, porque Cristo dice que cuando conoces la verdad de Cristo, serás verdaderamente libre. Nosotros, dice acá Pablo,
Nadie os prive de vuestro premio. ¿Cuál es nuestro premio mayor? La libertad que adquirimos por medio de Cristo. No tenemos que estar viendo a ver qué como o qué bebida tomo o qué o rendir culto a los ángeles, dice acá. Hay mucha gente que cree que le pide a los ángeles porque cree que los ángeles no. Los ángeles son seres creados por Dios para ministrar a las personas, pero no tienen la potestad de recibir nuestras oraciones y ser intermediarios entre nosotros y el Padre. Ese poder, esa autoridad, ese lugar solamente lo ocupa Cristo, ni los ángeles, ni los santos que ya fallecieron, ni nadie más que Cristo, porque ni María, que fue la madre de la persona de Jesús, pero no es la madre de Dios, es la madre de la persona de Jesús, fue el canal a través del cual Dios se hace hombre, se encarna en la persona de Jesús, pero Dios no tiene madre. Entonces, ese poder, el Padre se lo dio solamente a Jesús, porque Él fue el que cumplió. Él fue el que pagó el precio por nosotros en la cruz y resucitó para nuestra propia resurrección, ¿no? Y qué bárbaro esto. Entonces, fíjate, no sos soberbio cuando pensás esto y crees esto, porque es lo que Dios te enseña en su palabra. ¿Entendés? La humildad, ¿entendemos esto? Fíjense otra vez, la humildad, ser humilde, es reconocer la obra de Dios en nuestras vidas y a favor de nuestras vidas, como Cristo. Es la obra de Dios a favor nuestro, para que alcancemos perdón y vida eterna. Entonces dice, no permitas que los que se presentan como humildes te roben el premio. Todo lo que hemos conseguido por medio del sacrificio de Jesucristo, presentándose como que son humildes, y en realidad están ignorando la poderosa obra maravillosa de Dios, de nuestro Padre Celestial, a favor nuestro, por medio de Jesucristo. Los que afectan humildad, los que se presentan, los que parecen humildes, pero no lo son, porque no tienen el conocimiento y la intimidad, la relación íntima con Dios, para alcanzar el conocimiento, no humano, no el conocimiento humano, no la inteligencia humana, sino la de Dios. Y Él te la ofrece. Hasta mañana. Te bendigo.